y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Es un gozo y una alegría poderles saludar en esta hora. En forma muy especial a aquellos que se han dado cita aquí en la iglesia de la ciudad de Fresno, California. Para aquellos que nos ven en todo México, Centroamérica, Sudamérica y a través del internet en muchos otros lugares del mundo, siéntanse bienvenidos como si estuvieran con nosotros. Hemos orado, pero mi costumbre es encomendarme en las manos del Todopoderoso antes de abrir su santo libro. Para aquellos que puedan acompañarme, acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina las rodillas de tu alma delante del Señor en reverencia a su presencia. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Un grupo de tus hijos hemos venido a tu casa de oración buscando recibir de ti el pan que ha de alimentar nuestra alma. Ese alimento espiritual, esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Humildemente me encomiendo en tus manos, Señor. Te pido que tú dirijas mis pensamientos, me des palabras para expresar tu verdad y prepares los corazones de cada uno de los que estamos aquí para que tu semilla caiga en buen terreno y pueda germinar, pueda crecer, pueda fructificar y pueda dar frutos para vida eterna. Señor, bendice las necesidades particulares de cada uno de los que nos escuchan en esta hora, donde quiera que estén, y responde al pedido de cada corazón. Tú dices que tú has de oír desde los cielos nuestra oración y has de derramar bendición hasta que sobreabunde. Gracias por la seguridad de que tú has de cumplir tu promesa. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Voy a comenzar en esta noche haciendo una declaración que podría llamarle controversial, es poco. Les voy a tirar una bomba. Y como estamos cerca del 4 de julio, pues no se asusten, ¿verdad? Lo que voy a decir a continuación para algunos va a parecer cosa rara, pero se los voy a demostrar por la palabra de Dios. La división entre ministros y laicos no es bíblica. ¿Escucharon lo que dije? La división, la separación, la distinción que hacemos la mayoría de nosotros entre ministros y laicos no es bíblica. No está en la Biblia. Es más, la palabra de Dios enseña que todos nosotros
cada uno de nosotros somos ministros. Y también la Biblia enseña que todos nosotros, los pastores y cada miembro de iglesia, todos somos laicos. Y usted dice, ¿cómo? Entonces, ¿no hay ministro y no hay laicos? La palabra laicos viene del griego laos. Y laos quiere decir pueblo. Laos theos, pueblo de Dios, o laos theú, pueblo de Dios. Y vamos a leerlo. Vamos a la epístola del apóstol San Pedro. Esto es en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí la palabra pueblo es laos, de donde viene laicos. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no erais laicos, mas ahora sois pueblo, sois laos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros sois linaje escogido. En el pasado y aún en muchos países en el presente, se dice que los reyes son linaje escogido. Hasta se dice que son de sangre azul. Aunque la sangre que corre por las venas de un rey y la que corre por las venas de un plebeyo es exactamente la misma. Sin embargo, se dice, son de abolengo, son linaje real. Pero la Biblia dice que todos nosotros somos real sacerdocio. Miren qué palabras tan bonitas las que dice el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice el versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, Él nos amó, Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo. Si tú estás lavado con la sangre de Cristo, entonces el Señor Jesús te ha hecho rey y sacerdote. Pero la gente dice, no, el sacerdote es el que ministra en el altar. Y de ahí viene la palabra ministro, el que ministra en el altar. Los demás somos laicos. Pero aquí dice que todos somos
reyes, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y todos hemos sido hechos sacerdotes para Dios. ¿Ustedes creen semejante cosa? Pero ¿y entonces de dónde viene esto? De que hay unas personas que son los ministros, los sacerdotes, y los demás son, perdonen la palabra, los borregos, las ovejitas. Uno es el pastor y otras son las ovejitas. Y no las confundamos, el pastor es el pastor y los borregos son los borregos. ¿Saben lo que dice mi Biblia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es mi pastor? Cristo es mi pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, si Él es el pastor, si Él es el sumo sacerdote, porque así dice la Biblia, que Él se sentó a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros como sumo sacerdote. Entonces, ¿de cuándo para aquí el Señor estableció una clase especial dentro de su pueblo que son sacerdotes y los demás no son sacerdotes? Cuando aquí dice vosotros sois real sacerdocio. El Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y tú dices, pero entonces, si todos somos sacerdotes, ¿a poco no necesitamos un sacerdote a quien confesarle nuestros pecados? Primera de Juan, capítulo 1, nos dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él, el que perdona los pecados? Versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que nos limpia con su sangre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Salmo 32. Salmo 32. Dice el salmista, y él bien lo sabía. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? ¿A quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? ¿Cómo vamos a creer que podemos ir ante un hombre pecador igual que nosotros y abrirle nuestra alma y decirle nuestros pecados a un hombre? Cuando ese hombre también necesita
que a él lo perdonen. Él necesita confesar sus pecados a Dios para ser perdonado. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que en el plan de Dios no iba a haber un grupo especial o una casta especial de personas que iban a ser sacerdotes. En el plan original de Dios, Dios quería que todo su pueblo fueran sacerdotes. Y ahora ya lo leímos, que el que nos lavó con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Pero vamos al plan original de Dios. ¿Cuándo fue que Dios formó su pueblo escogido? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el inicio del pueblo escogido, del pueblo elegido? ¿Con quién se inicia el pueblo escogido? Con Abraham, ¿verdad? Dios llamó a Abraham y Dios le dijo, en tu simiente, vamos a leerlo, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dice el versículo 1 en adelante. Porque Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quería bendecir ¿a cuántos? A todas las familias de la tierra a través de Abraham. No nomás a él y a sus hijos, sino a todas las familias de la tierra a través de Abraham, a quien conocía al Dios verdadero. El conocimiento del único Dios verdadero iba a llegar a todas las familias de la tierra. Bueno, Abraham no tenía hijos. Y Dios le dijo, voy a hacer de tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Génesis capítulo 15. Versículo 1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Damaseno quiere decir que era de Damasco. Damasco era y es todavía la capital de Siria, el país que está ahorita en problemas y en peleas. Y este hombre, que era el mayordomo de la hacienda de Abraham, se llamaba Eliezer, pero no era del pueblo escogido. Era de una nación vecina, de Damasco, de Siria. Y le dijo también a Abraham, versículo 3, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera
y le dijo, mira, levanta la cabeza, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Ahora, Abraham no tenía hijos, pero dice que él le creyó a Dios. Eso dice el versículo que sigue, el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por la fe, Abraham creyó en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que él no se desanimó a pesar de que estaba tan viejo. Cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, Abraham tenía 75 años de edad. Y cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo a él, Abraham tenía casi los 100 años de edad, 99 años, y su esposa Sara tenía 90 años. Nunca habían podido tener hijos, nunca. Porque Sara era estéril. Pero ahora peor, porque Sara ya era mayor, ya no podía tener hijos, ya se había pasado la edad cuando se puede tener hijos. Imagínense una viejita de 90 años, ya pasita, toda arrugadita. Nunca había tenido hijos. Y ahora Dios le dice, vas a tener un hijo. Incluso Dios bajó del cielo y vino con 2 ángeles y se le apareció a Abraham. Y cuando le dijo, vas a tener un hijo, Sara, tu mujer, te va a dar a luz un hijo. Sara estaba detrás de la puerta. ¿Y se acuerdan lo que hizo Sara cuando escuchó eso? Se rió. Y cuando Dios le dijo, ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? Ella dijo, no me reí. Y le dijo Dios, sí, te reíste. Y para que veas, voy a volver a los 9 meses y vamos a ver si no tienes un hijo. Abraham creyó y Dios le concedió el pedido de su corazón. Saben, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Yo me acuerdo que hace años atrás, en la ciudad de Chicago, yo visité un matrimonio que no tenían hijos. Y ya tenían algún tiempo de casados. Y no tenían hijos. Y me acuerdo que vivían en un segundo piso y había que subir unas escaleras hasta allá arriba. Oramos. Y Dios le dio 2 hijitas. Ustedes lo conocen, se llama Juan, ¿verdad? Juan Miranda. Y no podían tener hijos. Tenían más de 10 años de casado. Y Dios le dio hijos. Pero no tenemos que ir tan lejos como hasta Chicago. Me acuerdo que fui y ellos no vivían en el segundo piso, vivían abajo. Yo lo dije adrede porque ellos seguramente pensaron que yo estaba hablando de Martín y de Lucy. También fui a la casa de ellos y oramos para que el Señor les diera un hijo. Y Dios tuvo a bien contestar la oración. ¿Cuántos años tenían ustedes de casados y no habían tenido hijos? 13 años de casados y no habían tenido hijos. Y oramos y a su debido tiempo Dios les concedió el hijo que ahora pues es el orgullo de esta familia, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Y Abraham creyó y Dios le dio un hijo. Pero el plan de Dios era que a través de la descendencia de Abraham, el conocimiento del Dios verdadero llegara a todas las familias de la tierra. Porque Dios no es un Dios exclusivista. A veces pensamos, Dios nomás ama a los que le sirven a Él. No. La Biblia dice que Dios ama
a todos los hombres y que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quisiera que todos se salvaran, pero Él tiene que tener un medio y para eso Él escoge un pueblo escogido. Y miren cómo dice el libro de Romanos en el capítulo 4, hablando acerca de Abraham. Romanos capítulo 4. Dice en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, los que tienen la señal del pacto, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y luego dice en el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Alabado sea su nombre. Cuando Dios promete algo, ¿el qué hace? Lo cumple. Y Abraham no dudó de que Dios iba a cumplir su promesa. Y por eso llegó a ser padre de muchas gentes. Ahora, Abraham tuvo un hijo. ¿Se acuerdan cómo le pusieron de nombre? Isaac. ¿Y por qué creen que le pusieron Isaac? ¿Qué quiere decir Isaac en hebreo? Risa. ¿Por qué creen que le pusieron risa? Pues obviamente, porque Sara se había reído y no había creído. Pero también, díganme si no es verdad, que en un hogar de una mamá de 90 años y de un papá de 100 años, ¿cómo un bebé no va a traer risa? ¿Cómo un bebé no va a traer alegría? ¿Se imaginan el gozo a ese hogar cuando nació ese bebecito? ¡Wow! ¡Qué increíble! Estaban regocijados y todos los días vivían riéndose
de alegría y de gozo por ese bebé que Dios les dio. Isaac tuvo 2 hijos a través de Rebeca. Eran mellizos. Uno se llamó Esaú, y Esaú quiere decir pelirrojo, porque era todo rojito, salió pelirrojo. Y el otro se llamó Jacob. ¿Y saben lo que quiere decir Jacob? Embustero, engañador, suplantador. Y uno dice, ay, ¿cómo le pusieron un nombre tan feo? ¿Usted le pusiera a su hijo un nombre así, engañador? Bueno, la pura verdad es que los 2 niños venían en el vientre de la misma madre. Y a la hora de nacer, Jacob, que todavía no tenía nombre, sacó la manito. Y la partera le ató una cintita de color rojo para reconocerlo y decir, este es el que nació primero. Pero a la hora de la hora, metió la manito para adentro el bebé y el que nació primero fue el otro que no tenía la cintita. Ese sí, no tenía cinta roja, pero era pelirrojo. Y entonces a ese le pusieron, pues, pelirrojo, Esaú. Y cuando nació el otro que traía la cintita roja, dijo la partera, embustero, me engañaste. Y le quedó el nombre de embustero, engañador. ¿Y saben que esa fue la historia de su vida? Jacob fue un engañador. Engañó a su papá. Se hizo pasar por Esaú, hasta se vistió con la ropa de Esaú y se puso la piel porque Esaú no solo era pelirrojo, sino también era muy velludo. Mientras que Jacob era lampiño, no tenía barba, casi no le salían pelos. Y como su papá estaba ciego y le iba a dar la bendición, le dijo Isaac a su hijo mayor, Esaú, prepárame una comida, porque esa era la costumbre, se preparaba una comida especial para dar la bendición final, la primogenitura. Ve a cazar, a ti que te gusta cazar al monte, al bosque, y tráeme una presa y me la preparas y te voy a dar la bendición. Pero la mamá, que parece que tenía la costumbre de escuchar detrás de la puerta, porque cuando el ángel y Jehová estaban hablando con Abraham, ella estaba detrás de la puerta. Y ahora también estaba detrás de la puerta y escuchó lo que el padre le dijo a Esaú. Y cuando Esaú se fue al campo a cazar, le dijo la mamá a su hijo preferido. Es malo que los padres tengan hijos preferidos. Es malo. El papá tenía de preferido a Esaú. Y a pesar de que antes que nacieran, Dios les había dicho que el menor iba a servir, que el mayor iba a servir al menor y que el menor iba a ser el principal. Dios se lo había dicho todavía estando en el vientre, pero el padre se empecinó en que él le iba a dar la bendición al más grande, contrario a lo que Dios le había dicho. Es malo que los padres tengan hijos favoritos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. Pero la madre tenía su favorito, que era Jacob. Y cuando Esaú se fue, le dijo, Jacob, ven, rápido, vete, tráete un cabrito de las cabras y vamos a sacrificarlo y lo vamos a preparar en un guisado bien rico para tu papá. Y se lo vas a llevar para que él te dé a ti la bendición. Y Jacob le dijo a la mamá, pero ¿cómo? Si mi papá me va a conocer. No, él no ve. Ay, pero ¿cómo no me va a conocer mi papá? Tú hazme caso. Y él cayó en el engaño. Y fue y trajo el cabrito y la mamá lo preparó. Y cuando entró,
le dijo: Isaac, qué rápido que viniste de la casa. Y dijo él, cambiando la voz, pareciéndola, porque la de su hermano era más grave, la de él era más delgadita. Le dijo: sí, papá, Dios me bendijo y me salió casa pronto. ¿Hablo otra vez, hijo? Me suena la voz de Jacob. Y ese era el miedo que tenía, que lo reconociera. Y le dijo a la mamá: me va a reconocer, me va a tocar. Y cuando vea que no tengo vellos, va a saber que soy yo. No, dijo la mamá, con la misma piel del cabrito te lo voy a pegar alrededor. Imagínense cómo estaba de velludo Esaú, que tenía tanto pelo que le cosió en los brazos la piel del cabrito y se la puso aquí en el pecho para que cuando el papá le metiera la mano le tocara los vellos y pensara que era el otro. Y le dijo: y ponte la ropa de Esaú. ¿Sabes qué? Allá está, no la he lavado todavía. Tiene olor a Esaú, tiene olor a campo a donde él anda cazando. Tiene el sudor de Esaú y te va a oler. Y efectivamente vino el papá, lo tocó, lo palpó y dijo: pues los vellos son de Esaú. El olor es de Esaú, pero la voz se me parece a Jacob. No, papá, soy yo, soy Esaú. Mentiroso, embustero, engañador, suplantador. Y le sacó con mentira la bendición. Jacob tuvo que huir porque su hermano juró matarlo. Y de verdad lo iba a matar, porque le había quitado la bendición. Ahora, a Esaú no le importaba tanto la bendición de su padre. La bendición significaba que el hijo mayor era el sacerdote del hogar. Porque Dios había establecido que en cada hogar el sacerdote que ofreciera los sacrificios era el principal. Y cuando el padre de la familia moría, el hijo que recibía la bendición del padre era el sacerdote. A Saúl no le importaba ser sacerdote. Lo que le importaba era la herencia. Porque el primogénito recibía doble porción de la herencia, pero no le importaba la herencia espiritual. A Jacob sí le importaba. Pero miren, ni aún las cosas buenas se pueden conseguir con métodos malos. No hay excusa para hacer algo malo solamente porque decimos que el bien justifica los medios. O sea, lo voy a hacer porque al fin y al cabo lo que voy a conseguir es bueno. Dios no aprueba eso, Dios no aprueba la mentira, Dios no aprueba el engaño y no podemos lograr las cosas a nuestra manera. Miren, Abraham falló. Claro, fue a instancias de su esposa Sara. Cuando Abraham quería tanto tener un hijo y Sara no podía, le dijo: ¿sabes qué? Dios te prometió darte un hijo. No me la prometió a mí, te lo prometió a ti. Pues ahí tienes a mi esclava. Llégate a mi esclava, Agar, y concibe un hijo y va a ser como mío, porque ella es mi esclava y todo lo que es de ella es mío, así que va a ser mi hijo. Y así lo convenció a Abraham. Y Abraham, pues ni lerdo ni perezoso, se llegó a la esclava y concibió un hijo y le pusieron de nombre Ismael. ¿Saben hasta dónde llega ese problema? Hasta nuestros días. Porque esos dos hermanos se odiaban a muerte. Eran hijos de un mismo padre, pero de distintas madres. Y fue tan grave la situación que finalmente Abraham, con el dolor del alma, porque él quería a ese muchacho también, era su hijo de sus entrañas, Ismael, tuvo que despedirlo de la casa junto con su madre. Le dijo: se me van de aquí, ya no los puedo tener más en la casa, porque la vida se había hecho imposible en la casa. Los celos de las madres
y las peleas de los muchachitos. Era terrible. Y como el otro le llevaba 5 o 6 años, era más grande que el bebé. Al principio que era bebecito, no había problema. Pero ya cuando comenzó a correr y a corretear, el otro ya tenía 7, 8 años, le hacía la vida imposible, lo martirizaba, lo trataba mal, a tanto que Abraham hasta miedo le daba de dejarlos a los niños jugar solos, porque tenía miedo que su hermano un día le diera un mal golpe y lo matara, de celos que le tenía. Y todo eso sembrado en el corazón por las madres. Agar le tenía celos al niño que le había nacido a Sara. Y ella quería que su hijo fuera el principal. Y Sara decía, no, el mío es el hijo legítimo, el otro es de la esclava, es un esclavo. Y todo eso se filtró en la vida de esos muchachos. ¿Y saben hasta cuándo llega esa contienda? Hasta el día de hoy. Porque de Jacob, nacieron las 12 tribus de Israel. Pero de Ismael nacieron las 12 naciones árabes. Los descendientes de Ismael son los árabes hoy en día. Y los árabes son las 12 naciones que rodean a Israel. Y Israel está en medio de la jauría de lobos, como cordero en el medio, pero no es ningún corderito, porque está bien armado Israel. Y ha peleado más de una pelea contra las naciones árabes de alrededor y se las ha ganado. Y esa guerra no se acaba y continúa hasta el día de hoy el odio. ¿Por qué? Por la falta de confianza, por ceder y querer hacer las cosas a nuestra manera y no esperar en Dios. Así hizo Abraham. Y así hizo Jacob. Tomar las cosas en sus manos. Él quería la bendición. Y a pesar de que la bendición era algo bueno porque él quería ser el sacerdote del hogar, no tenía por qué haberla conseguido por el engaño y por la mentira. Y eso le costó muy caro a él. Costó muy caro. Bueno, la historia de la nación de Israel. De allí de Jacob vienen los 12 hijos. El último que le nació fue Benjamín. 12 hijos tuvo Jacob y una hija mujer, una sola. Se llamaba Dina, su hija. Pero los 12 hijos, de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Pero fueron a Egipto. Y estuvieron 400 años de esclavos. Y al final salieron. Dios los sacó con milagros, con tremendas señales. Y los trajo a la tierra prometida. Pero cuando Él los acababa de sacar de Egipto, los sacó para que pudieran servirle a Él. ¿Se acuerdan lo que le decía Moisés a Faraón? Dice Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuántas veces se lo dijo Moisés a Faraón? Y Faraón decía, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo de Israel? No conozco al tal Jehová. Y Moisés decía, bueno, pues mejor que lo vayas conociendo. Y extendía la vara y le salían piojos por todas partes. Y la próxima vez extendía la vara y le subían ranas por todas partes. Y cada vez que Faraón no aguantaba ya la plaga, decía, Moisés, Moisés, ven, quita la plaga, ahora sí los voy a dejar ir. Y cuando ya Moisés quitaba la plaga, decía, pues no los voy a dejar ir. Y endurecía su corazón, hasta que finalmente Dios le tocó lo que más le dolía. Le quitó su propio hijo. Pero no solamente a él, sino a todos los egipcios murieron los primogénitos. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver esto
con los sacerdotes, con los ministros, con los laicos y todo lo que usted comenzó hablando como que nos cambió la historia. No, tengo que hacer un poquito de historia para que entendamos el plan de Dios. Ahora que hemos entendido esto, vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Comenzando allí, en el versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 3 meses exactos de que habían salido de Egipto, llegaron y acamparon al pie del monte Sinaí, en el desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte de Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y ahora viene lo que quiero que ustedes vean. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, versículo 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ven ahora? Dios los sacó, los libertó de la esclavitud de Egipto, los trae al pie del monte Sinaí y les dice: ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios. A ustedes los he traído como si fueran alas de águila, protegiditos hasta mí. Si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, haré de vosotros un pueblo especial, gente santa, un reino de sacerdotes. ¿No dice así? Versículo 6, porque vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es lo que Pedro está citando en el primer versículo que leímos de Primera de Pedro 2:9. Vosotros seréis mi especial tesoro, gente escogida, pueblo santo, un reino de sacerdotes, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso se lo dijo Dios a los descendientes de Abraham, al pueblo escogido, al pueblo de Israel. ¿Cuántos iban a ser sacerdotes? Un reino de sacerdotes, gente santa. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios los quería a ellos más que a otros? ¿Leyeron bien el versículo 5? El versículo 5 es el anterior al que leímos. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero ¿cómo termina el versículo diciendo? Porque mía es ¿qué? Toda la tierra. ¿A cuántos ama Dios? A todos los seres humanos. Pero Dios escoge al pueblo de Israel para que sean un reino de sacerdotes, dice Dios, porque mía es toda la tierra. Dios quería que a través de la nación escogida, todas las familias de la tierra fueron benditas.
fueran benditas, como Dios se lo dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué creen que Dios llamó a Abraham de venir desde Ur de los Caldeos, en Babilonia, y lo trajo a la tierra de Canaán? ¿Por qué lo colocó allí? Yo voy a decirles algo. La tierra de Canaán está, por así decirlo, en el ombligo del mundo, en el centro mismo. Israel es el paso obligatorio que une 3 continentes. Los 3 continentes más conocidos y los únicos que se conocían en aquella época. Esa era la tierra de aquel entonces, porque América, el continente americano, todavía no se había descubierto. Y Australia menos. Son 5 continentes en el mundo. 5 continentes. Europa, Asia y África. Son los 3 que se conocían en aquella época. Y luego, pues viene América y finalmente se descubre Asia y las islas del Pacífico. No Asia, sino Australia y Nueva Zelanda. Pero es una isla. Pero los 3 continentes principales, el mundo habitado de aquella época, eran Europa, Asia y África. Y si ustedes se fijan en el mapa, el puente que une a Europa con África y a África con Asia y a Asia con Europa se llama Israel. Es el puente, es el paso obligatorio de todos los caminos. De los que venían de Roma y querían ir a la India, tenían que pasar por Israel. De los que venían del sur de África, de Egipto, y querían ir a Grecia, tenían que pasar por Israel. Era el paso obligado de todos los caminos. Era como un embotellamiento. Allí se juntaban todos los caminos y luego se volvían a dividir. Yo me acuerdo que en Chicago, yo viví 17 años en Chicago, le decíamos a la carretera la 94 el bottleneck, el cuello de botella, porque de ahí venían la 70 y la 80 y la 55 y la 57 y la 394 y la 294 y la 90, todas venían y todas pegaban al freeway 94. Y ese freeway estaba lleno día y noche. No quiero yo volver a vivir en Chicago porque eso era un tráfico horrible, la 94. Porque se juntaban todas las carreteras y pasaban por allí. Pues Israel era el bottleneck, era el cuello de botella donde se embotellaban todos los caminos de la antigüedad. Pero ¿por qué Dios los puso en ese lugar estratégico? Porque ahí iban a servir de testimonio para todas las naciones del mundo. Todo el mundo los iban a ver e iban a decir, ¿qué nación es esta? ¿Qué nación tan bendita? Miren lo que dice en Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Dice el versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones iban a ver la tierra de Israel y Dios la iba a bendecir y la iba a prosperar para que fuera un ejemplo a todo el mundo. Y todas las demás naciones iban a decir, ¿por qué esta tierra es distinta? ¿Por qué esta gente es distinta? ¿Por qué son tan prósperos? ¿Por qué son tan bendecidos? Y ellos tenían la oportunidad de decirles, porque servimos al Dios verdadero. Y por cierto, si leen el contexto de este versículo, van a ver dónde está la bendición.
Dice el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, que no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si el pueblo le era fiel a Dios, si el pueblo le obedecía, si el pueblo cumplía los mandamientos de Dios, si el pueblo hacía lo que Dios le decía, iban a ser una nación deseable, iban a ser un pueblo especial. Miren, yo les voy a decir algo, yo he estado en Israel muchas veces. Ya perdí el cómputo de las veces que he ido a Israel. Más de 30 veces he ido. Más de 30 veces. Por cierto, ahora en el mes de febrero, la última semana de febrero que viene del 2019 y la primera semana de marzo, voy otra vez para Israel. Y voy con un grupo de hermanos. Y si a alguno de ustedes le gustaría ir a conocer Israel y Jerusalén y Belén, pues todavía hay cupo. Son 50 el cupo y ya hay 40 registrados. Si les interesa, me preguntan a la salida y les digo cómo pueden hacer para ir. ¿Ok? Pero lo que les quiero contar es esto. Yo le he entrado a Israel por todas las fronteras. He ido a Egipto y de Egipto he entrado a Israel. He ido a Jordania y de Jordania he entrado a Israel. He ido a Siria y de Siria he entrado a Israel. He ido al Líbano y del Líbano he entrado a Israel. De toda la frontera. Y por supuesto he llegado en barco también del mar. Así que por todos los lados le he entrado. Pero cuando uno llega a Israel, perdonen la comparación, ¿verdad? No quiero ofender a nadie. Pero es como pasar de Tijuana a San Diego. Y sin ofender a nadie, ¿verdad? Son dos mundos diferentes. Pero en Israel es más marcada todavía la diferencia. Porque usted viene de Egipto y viene atravesando todo un desierto donde solo ve arena y arena y arena y arena y arena. No hay ni un arbolito, por allá de vez en cuando una palmerita, y es lo único que hay en el desierto. Pero casi ni siquiera palmeras hay. Seco, totalmente arena, arena. Y de pronto llega a la frontera y hay que pasar aduana y hay que pasar migración, pero tienen una cerca, así como la que tiene Estados Unidos y México. Tienen una cerca. Pero usted está llegando y está haciendo pasaporte, marcando pasaporte, saliendo de Egipto para entrar a Israel. Y usted ve del otro lado de la cerca y parece que llegó a Chiapas. Los que son de México, o a Costa Rica, Centroamérica, o a Colombia, la selva. Se ve todo verde y es la misma arena. Pero nomás cruza usted la cerca y del otro lado hay manzanos y naranjales y mandarina y granadas y hay de todo, porque los judíos le sacan a la arena, le hacen crecer de todo. Saben que los judíos fueron los que se inventaron el riego a goteo. Eso de ponerle chorritos a los árboles, eso lo inventaron los judíos. Y como tienen muy poca agua porque es desierto, Israel, lo hacen florecer al desierto. Es algo increíble la bendición que tiene esa nación hasta el día de hoy. Y eso a pesar de que no son fieles a Dios, pero esa tierra es bendita, es bendecida. ¿Saben lo que están haciendo hoy en día los judíos? Algo único en el mundo.
Como el río Jordán es el único río que tiene toda la nación, que va de norte a sur, los demás son arroyitos. Pero toda el agua la usan para sembrar y para regar. Y ya no hay agua. Miren, nace el río Jordán allá en el norte, a los pies del monte Hermón, en el Líbano. El monte Hermón es un nevado y hay nieve. Y ahí se derrite la nieve y entonces se forma un arroyito. Y allá en el norte, donde nace el río Jordán, el río se llama Banías. Banías, el lugar más bien se llama Banías. Y usted literalmente puede pegar un salto y cruzar el río Jordán, a donde nace, donde se derrite la nieve. Pero luego va bajando, bajando y se va haciendo más grande, y luego es un tremendo río con una tremenda corriente. Pero entonces llega al mar de Galilea. Y el mar de Galilea pues es un mar de agua dulce. Le llaman mar, pero es un lago de agua dulce, que es en donde desemboca el río Jordán y llena el mar de Galilea. Pero toda esa agua la usan para regar. Y ya cuando sale, usan tremendas tomas de agua y de allí se saca el agua para llevarla hasta Jerusalén. Es como la presa natural de todo Israel, el mar de Galilea, porque es agua dulce. Y de ahí se alimenta no solo para regar, de ahí se saca agua para todas las ciudades de Israel, del mar de Galilea. Hay unas bombas gigantescas, tomas de agua, y están bombeando miles de litros por segundo. Por segundo. Y tiran esa agua por cañería para todo el país, por acueductos. Claro, pues cuando sale el río que entra bien torrentoso por allá por el norte, cuando sale es otra vez otro chorrito de agua, porque se lo gastan todo. Y el río Jordán, chiquitito, nomás cuando llueve es cuando se llena. Pero como ya no tienen agua, ¿saben lo que están haciendo los judíos? Único en el mundo. Están agarrando agua del mar Mediterráneo, que es agua salada, y la están haciendo pasar por tuberías, como eso es un calor tremendo, y la evaporan, y entonces la evaporación luego se condensa y están recogiendo el agua y transformando agua salada en agua dulce. Y todo lo que les queda, que es pura sal, la usan para hacer sus productos cosméticos de sales minerales. Cosas increíbles. Bueno, Dios les dio esa inteligencia. Pero Dios quería que eso hubiera sido de bendición para el mundo entero y por eso colocó al pueblo de Israel en el ombligo del universo, en el ombligo del planeta Tierra, por donde cruzan, donde se juntan los tres continentes, para que ellos fueran de bendición, para que el mundo entero conociera al Dios verdadero. Tristemente, el pueblo le falló a Dios. No cumplió el propósito. Y en lugar de dar a conocer al Dios verdadero, comenzaron a considerarse ellos superiores y a todos los demás basura. Y ni se juntaban con los que no eran judíos. Les llamaban inmundos. Inmundos. Así les llamaban a los que no eran judíos. ¿Se acuerdan Pedro cuando fue a la casa de Cornelio? Léanlo, está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Dice que Pedro llegó a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, él no era judío, y encontró que se había reunido Cornelio y toda su familia. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, versículo 28, miren lo que les dijo Pedro. Dios lo manda a predicarles el evangelio a Cornelio y a su familia. Y miren qué introducción le da su sermón Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo le llamaban a los judíos a los extranjeros, los que no eran judíos? Comunes, inmundos. Y era abominable, asqueroso para un judío reunirse con uno que no era judío. Qué bonita cosa, ¿verdad? Eso se llama discriminación. Eso se llama complejo de superioridad. Eso se llama discriminación, racismo. Eso es lo que se llama. Y así eran los judíos, racistas, discriminadores, se sentían superiores a los demás. ¿Saben? Maltrataban tanto al extranjero cuando Dios había dicho que al extranjero había que tratarlo bien y había que enseñarle el camino de Jehová, pero ellos no. No, nosotros tenemos la verdad, todos los demás que se pierdan, que se quemen en el infierno. Nosotros somos el pueblo escogido y somos únicos y los demás allá ellos. No cumplieron el propósito de Dios. No lo cumplieron. En cierta oportunidad Jesús fue justamente a una nación al norte de Israel. La historia está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. A ver. Ya se me olvidó en qué capítulo está. Jesús va a Sirofenicia. Bueno, está también en Mateo capítulo 16, pero lo quería leer en San Lucas. Mateo capítulo 15. Dice, saliendo Jesús de allí, versículo 21, se fue a la región de Tiro y Sidón. Por cierto, el contexto de esto, el contexto de lo que viene hablando, lo que vamos a leer ahora, ilustra lo que Jesús acaba de decir. Si se fijan un poquito antes, dice en el versículo 11, Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada, desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús dijo eso de los dirigentes judíos, porque se ofendieron, porque Jesús dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale de su boca lo que contamina. Y los judíos, los fariseos, se ofendieron. Hoy mire lo que está enseñando. Explícanos esto, le dijeron los discípulos. Versículo 16.
Y Jesús les dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, pero lo que sale de la boca, ¿no entendéis, versículo 17, que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los fariseos decían que había que lavarse 7 veces las manos antes de comer. Y que si no, lo que comías estaba contaminado. Y Jesús dice, no, no es lo que entra en la boca lo que contamina, es lo que sale de la boca del hombre lo que contamina. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia y estamos viendo al hermano. Y decimos, ay, mire cómo viene vestido. Y yo no digo que tenemos que vestirnos mal para venir a la iglesia. Claro que es la casa de Dios. Pero son los malos pensamientos los que nos ensucian a nosotros. Uy, qué orgullosa esa hermanita, no me saludó. ¿Y por qué no pensaste y yo la saludé a ella primero? ¿Quién es la orgullosa? Entonces Jesús dice, no es lo que está afuera que te contamina. Ay, mira, esa hermana trajo la comida y le puso mucho aceite. ¡Qué mal! Pero las palabras que nosotros hablamos nos hacen más daño. Y repito, yo no estoy diciendo que cocinemos con mucho aceite. No es eso lo que estoy diciendo. Entiendan lo que Jesús está diciendo. No es que Jesús está diciendo no se laven las manos para comer. Pero Él está diciendo no son esas cosas las más grandes, las que debieran preocuparnos. Lo que debe preocuparnos es lo que está dentro de nosotros. La envidia, los celos, las malas sospechas, el hablar mal de nuestros hermanos. Eso es lo que contamina. Los malos pensamientos es lo que contamina al hombre. Estas cosas son las que hacen más daño que el comer con las manos sin lavarse 7 veces. Y ahora, para ilustrar esto, Jesús los lleva a la región de Tiro y Sidón, versículo 21. Después de este contexto, ahora vamos a leer la historia. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahora piensen lo que está pasando. Jesús ya no está en Israel, ahora se fue a la región de Tiro y Sidón. Eso es al norte, en el Líbano. Son paganos, son cananeos. No son judíos, son cananeos. Y ahora viene una mujer desesperada detrás de Cristo, rogándole y suplicándole, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús sigue caminando como que nada escuchó. No le responde ni una palabra. Cuando el Señor Jesús actuó de esa manera alguna vez, que cuando alguien le pedía un favor, Él no contestara, ni siquiera le prestara atención. Eso era raro. Jesús no le responde palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos se envalentonaron. Fíjense, Jesús estaba actuando igualito como actuaban los judíos. La mujer no era judía.
era cananea, era extranjera. Y los judíos ni le dirigían la palabra a una mujer, y menos si era extranjera. Y Jesús está actuando exactamente como los judíos actuaban. Entonces los discípulos dijeron, está muy bien, está muy bien. Señor, échala. Dile que se vaya. Está molestando, viene gritando detrás de nosotros. Échala. Y Jesús les responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vuelve y les dice, mi misión es buscar a los perdidos de la casa de Israel. Esta ni siquiera de la casa de Israel es. Esta no merece nada. La mujer escuchó. Y miren lo que dijo la mujer cananea. Ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué raro Jesús, ¿verdad? Primero, ni la mira ni le responde palabra. Luego dice, nomás vengo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta nada le corresponde. Y luego que la mujer le suplica, socórreme, le dice, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos, los judíos, y echarlo a los perrillos. Ahora Jesús todavía la puso más suavecita, porque ¿saben cómo le llamaban los judíos a los que no eran judíos? Perros. Perros. Jesús, para no hacerlo tan ofensivo, dijo, perrillos. Perrillos. No está bien tomar el pan de la mesa y tirarlo a los perrillos. Jesús está actuando exactamente como los judíos actuaban. ¿Por qué? Porque quería enseñarles una lección a los discípulos, porque ellos pensaban de esa manera. Así como Pedro, que le dijo a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío acercarse o juntarse a un extranjero. Pero a mí Dios me mostró que a ningún hombre llame yo común o inmundo. El perro es un animal inmundo. Y los judíos le llamaban a los gentiles perros. La mujer responde. Sí, Señor. Versículo 27. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No era que Jesús no quería ayudarla, claro que la quería ayudar, pero él sabía hasta dónde él podía ir y él sabía la fe de esta mujer y les dio una tremenda lección a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, la misma historia, Jesús dice, o sea, más bien Marcos registra algo que no lo registró Mateo. Jesús dijo, ni aún en Israel he encontrado la fe que he encontrado en esta ciudad. Ni entre los hijos de Israel está la fe de esta mujer que dijo, sí, es correcto. No es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Señor, aunque sea, dame de tus migajas, pero sáname a mi hija. Eso es fe, eso es fe. Y Jesús le sanó a su hija, porque él quería sanarla desde el comienzo y por eso los llevó allá, para enseñarles la lección, que Dios no hace acepción de persona.
Ahora, hermanos, lo que pasó con la nación de Israel es trágico. Dios quería que fuesen bendición. Llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando los saca de Egipto, les dice, vosotros sois mi especial tesoro, pueblo santo, un reino de sacerdotes, porque mía es toda la tierra. A través de ellos Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra y por eso los pone en Canaán, para que fueran el centro de evangelización para el mundo entero. ¿Saben que hasta el día de hoy Israel es un centro importantísimo de evangelización? Cuando nosotros vamos a Israel, y no estoy haciendo propaganda del viaje, ¿verdad? Pero cuando vamos para allá, todos los que viajan con el pastor Gambetta ya saben, porque se los digo de antemano. En la aerolínea te dejan llevar 2 maletas, vuelo internacional, 2 maletas. Una lleva tu ropa, la otra vas a llevar material para hacer la obra misionera. A mí no me importa que tú vayas pagando tu pasaje. Si tú quieres viajar con el pastor Gambetta, vamos a hacer obra misionera en Israel. Pero ¿saben por qué? Porque allá viene gente de todas partes del mundo, porque es un lugar turístico por excelencia. Vienen gente desde la Argentina hasta Alaska, desde la China hasta Australia. De todas partes usted los ve allá, pero por montones, todos los lugares donde Jesús anduvo, están todos así llenos de turistas. Y nosotros llevamos el deseado de toda la gente y el conflicto de los siglos para regalarlo. Y la gente que quizás no te aceptaría un libro cuando usted le dice la mejor biografía de nuestro Señor Jesucristo y le regala el deseado, ay sí, me lo voy a llevar de recuerdo de Israel, dice la gente. Y si hablan español, le damos el libro en español. Y si hablan inglés, en inglés. Y si hablan árabe, en árabe. Llevamos de varios idiomas para poderlos regalar y hacer la obra misionera. Y saben, hermanos, cuando nosotros vamos, filmamos programas para el canal de televisión, los filmamos allá en Israel. Y como estamos filmando y están todas las cámaras, y el grupo de hermanos que va con nosotros, pues tiene que hacer un círculo para que la gente no se atraviese y pase por delante y podamos filmar tranquilos. Entonces le hacemos hacer un círculo. Y ustedes saben lo que pasa con los curiosos, ¿verdad? Ven un círculo de gente alrededor y hay cámara y la gente se acerca y se ponen todo alrededor. Y yo predico mi sermón de media hora, eso sí, de media hora, ¿verdad? Predico y toda la gente escuchando. Y ya terminando el sermón, a repartir los tratados que llevamos. Tomen. Y toda la gente nos agarra el material y hacemos la obra misionera. Porque es un centro de evangelización. Y gente que nunca pensaría en aceptar un tratado, si se lo das en su casa, en Estados Unidos o en Argentina, donde viene, allá en Israel te recibe todo. Y están la mente abierta para escuchar de Dios, porque están en el lugar donde Dios hizo los milagros, están en el lugar donde Cristo nació, están en el lugar del pozo de Jacob, donde Jesús sacó agua, o la mujer samaritana le dio agua para beber. Están en el lugar donde Cristo resucitó, la tumba vacía, y ahí está la tumba vacía, y eso prepara el corazón para que la gente acepte escuchar la palabra de Dios. Por eso, si quieres ir conmigo, una maleta es para material. La otra maleta es para que lleves tu ropa. Pero claro, siempre al regreso, la gente me agradece. No solamente porque hicimos algo bonito, que fue hacer la obra misionera y repartir miles de tratados, pero me agradece porque cuando van por allá por Israel, quieren andar comprando souvenirs y regalitos y un recuerdito de Belén y algo de madera de olivos
y que una cosita de aquí, y luego tienen el montón de souvenir. Y yo les digo, ya ven, ahora tienen la maleta de los materiales vacía, llénenla de su souvenir. Y entonces la gente dice, ay, qué bueno, porque si no, no podría haber traído mi mantel que compré en Israel, que dice Shabbat Shalom, paz en el santo sábado, el mantel para poner los sábados en la casa, se compra uno, y el otro, ay, no podría haber traído mi menora, el candelabro de 7 brazos para traérmelo. Ay, no podría haber traído mi cuerno, el shofar para todo, porque la gente compra de todo lo que venden allá y le encanta traer su souvenir. Y es bonito porque nos recuerda eso, ¿verdad? El lugar donde estuvimos. La gente hasta trae su toga bautismal, porque vamos a un lugar allá a bautizar en el río Jordán, y entonces vamos a un kibutz. ¿Ustedes saben lo que es un kibutz? No, un kibutz es una comunidad judía, que ellos es como una cooperativa y trabajan juntos. Entonces tienen un kibutz donde ellos reciben a todos los peregrinos que van y quieren bautizarse en el Jordán. Y entonces lo que hacen es, entre todas las familias se reúnen, hacen como una cooperativa, y ese es su negocito. Entonces le ponen baños a uno con agua caliente, con agua fría. Cuando usted llega, tiene un cambiador donde cambiarse, tiene donde bañarse después del bautismo, le dan su toalla para que tenga donde cambiarse, donde secarse, y le dan su bata bautismal. Y el turista paga pues un precio módico para usar las instalaciones, los que se van a bautizar, $10, y hasta le incluyen su toga, su bata bautismal. Y entonces vamos allí, bautizamos a la gente, es algo muy bonito en el río Jordán. Y ya después la gente hasta quiere traer su toga con que se bautizó en el río Jordán. Y ya después no le entran las cosas, así que vale la pena llevar una maleta de material, repartirla ya, y de regreso tienen su maleta vacía para poder traer sus souvenirs. Bueno, ese fue el comercial del viaje, ¿verdad? Lo que quería decirles es que ese era el plan de Dios. Que Israel fuera un lugar donde el mundo entero conociera del Dios verdadero. Eso es lo que Dios quería, que allí vinieran a informarse. Y eso es lo que dice la Escritura, que así iba a ser, por lo menos bajo el plan de Dios. Viene en el libro de Isaías. Dice Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese era el plan de Dios, que de Jerusalén y de Israel se le enseñaran los caminos de Jehová, y que de allí saliera el conocimiento del Dios verdadero y de su santa ley, y que les enseñaran a todas las naciones. Dice: correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, y nos enseñará Israel sus caminos, y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese era el plan de Dios. Pero el pueblo falló miserablemente, y cuando vino la palabra hecha carne, lo rechazaron. Rechazaron al Hijo de Dios. Sin embargo, Dios cumple sus propósitos. Y hoy en día, la ley de Jehová sale a través de su pueblo que guarda sus mandamientos. Y las enseñanzas de Jehová las da Dios a través de aquellos que son fieles a su pacto. Ahora vuelvo a mi tema. En esta noche voy a terminar ya, pero mañana vamos a seguir este tema. Ustedes van a ver el propósito de Dios para su pueblo. ¿Cuántos de los que están aquí
esta noche y de los que me escuchan por los medios de comunicación creen que nosotros somos el pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo comprado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que nosotros somos el pueblo escogido de Dios hoy en día? ¿Puedo ver las manos? ¿Ustedes lo creen de corazón que nosotros somos el pueblo escogido? ¿Nosotros somos el Israel de Dios? Ok, pues entonces vamos a aprender cuál es el propósito de Dios para su pueblo. Porque es muy fácil decir, yo soy pueblo de Dios. Pero ¿por qué te llamó Dios? ¿Por qué te escogió? Te llamó para ser sacerdotes. Te llamó para ser siervos del Dios Altísimo. Nos llamó como pueblo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos de vuelta al versículo donde comenzamos, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Hoy estamos viendo el propósito de Dios para Israel. Así que como Rafael siempre me pide los títulos de los temas, esta noche el título del tema es el propósito de Dios para su pueblo. Mañana vamos a ver por qué falló la nación de Israel. ¿Por qué falló? Es una historia muy triste la de mañana, pero con tremendas lecciones para nosotros. Porque si nosotros somos el Israel moderno, cuidado que también nosotros no le fallemos al Señor en su propósito. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Nos llamó para ser un reino de sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos llamó para cumplir un propósito. Y si nosotros no cumplimos el propósito para el cual Dios nos llamó, Dios se va a buscar quien lo cumpla. Pero ay de nosotros. Miren lo que le pasó a la nación de Israel, que era el pueblo escogido. Mañana vamos a ver el fracaso del pueblo de Dios. ¿Por qué fracasaron? Pero vamos al versículo donde comenzamos esta noche. ¿Cuál era el propósito de Dios para su pueblo? Dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, separado para Dios. Pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo, pero ahora ¿qué? Sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Le dan gracias ustedes a Dios? Que Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Realmente estamos agradecidos? ¿Ustedes saben cuántos millones de personas hay en el mundo? Son millones. Solamente en la China, y la China es una nación pagana. Casi no hay cristianos en la China y es comunista. Es una nación comunista cerrada, donde no se permite predicar el evangelio. Los ponen en la cárcel y los matan por predicar el evangelio. 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra vive en la China. Es el país más poblado de todo el planeta y es pagano y no conoce del Dios verdadero ni de Cristo.
Casi la mayoría de los chinos nunca siquiera han escuchado el nombre Jesús. Nunca lo han escuchado, no saben ni quién es Jesús. ¿Saben cuál es el segundo país más populoso del planeta Tierra? Otro país pagano, la India. La India, en la China vive el 20% de la población mundial. Y en la India vive otro 10% más. O sea, el 30%, 1 de cada 3 habitantes de todo el planeta Tierra o son chinos o son hindúes. Y son paganos. Y Dios nos escogió a nosotros para conocer su voluntad, para conocer a Cristo, la luz del mundo. Porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí come este pan no tendrá más hambre. Y el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús sacia la sed del alma. Jesús trae satisfacción al hambre de nuestro ser. Él es el único que puede llenar nuestras necesidades. Y nosotros tenemos ese conocimiento. Y la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Por qué creen ustedes que Dios te escogió? Que Dios nos escogió a nosotros. ¿Ustedes creen que porque nosotros somos mejores que otros, Dios nos escogió? ¿Ustedes creen eso? Este es el versículo con que voy a comenzar mañana. ¿Ok? Hoy no lo voy a predicar, solamente se los voy a introducir para mañana. Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 7. Nomás el versículo con que vamos a comenzar mañana dice así. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No te pienses que porque tú eres mejor que otros, Dios te escogió. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¡Wow! Por puro amor, Dios te escogió a ti, mi hermana, y me escogió a mí. Por puro amor nos escogió. No porque éramos mejores, no porque éramos más que los demás. Por puro amor. ¿Y para qué nos escogió? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De todos los millones de personas que hay en el mundo, Dios puso sus ojos en ti, Maricruz. Dios puso sus ojos en ti, Lucía. ¿Y por qué? Dios tiene un propósito para nosotros, hermana María. Y Dios quiere, hermana Marta, que a través de nosotros el conocimiento de Cristo, de su salvación, de su misericordia y de su luz y de su ley llegue a todas partes de la tierra. Tú dices, ay, pero yo no puedo ir a todas partes de la tierra. Pero Dios te puso en un lugar y Él quiere que allí, en torno a donde tú vives, tú puedas ser luz para los que están en tinieblas. Tú puedas ser salvación para los que están perdidos. Tú dices, no, pero yo no soy la salvación, ¿no?
Jesús es la salvación, pero tú tienes a Jesús, tú tienes lo que ellos necesitan. Entonces Dios nos ha llamado. Mañana vamos a ver por qué fracasó la nación de Israel. ¿Por qué fracasó? No sea que a nosotros nos pase lo mismo. ¿Ustedes creen que a nosotros como pueblo escogido nos podría pasar lo que le pasó a la nación de Israel? ¿Podría? ¿Podría Dios desecharnos, hacernos a un lado y buscarse a otros? Wow. Entonces no estemos tan seguros. Yo tengo la verdad. Yo soy el Israel de Dios. Yo soy adventista del séptimo día. Cuidadito. Porque Juan el Bautista le dijo a los judíos, ustedes se creen descendientes de Abraham, de cierto os digo, que Dios puede levantar descendientes de Abraham hasta de estas piedras. Dios quiere hijos que cumplan su propósito. Y si Dios nos llamó a ser sacerdotes, ¿en qué consiste nuestro sacerdocio? ¿Qué espera Dios de un sacerdote? Tú dices, no, pero yo no soy sacerdote. ¿Cómo que no? El que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Entonces, si tú fuiste lavado y limpiado con la sangre preciosa de Cristo, Él te hizo sacerdote. Él te hizo rey para que reines. Y tú me dices, pero yo no quiero ser rey. Si eres hijo de un rey, pues un día vas a llegar a ser rey, aunque te guste o no. Si tú eres hijo de rey, eres príncipe. Y si eres príncipe, Él nos llamó para que seamos reyes y reinas. Wow. Y sacerdote. Y tú dices, no, pero yo no quiero ser sacerdote. Si Cristo es el sumo sacerdote, entonces nosotros ¿qué somos? Sacerdotes juntamente con Él. Y si no queremos la posición, tampoco queremos la salvación. Repito, si no queremos la posición que va con la salvación, entonces despreciamos la primogenitura como Esaú. Hacemos a un lado el tesoro que Dios nos da. Si tú dices, yo no quiero ser sacerdote, yo no quiero hacer ese trabajo, para eso le pagamos el diezmo a los pastores, para que ellos hagan el trabajo. You're wrong. You're wrong. Estás equivocado. Dios te ha llamado a ti para ser sacerdote. Y mañana vamos a ver en qué consiste el sacerdocio y cómo Dios nos quiere equipar para que nosotros podamos cumplir nuestro sacerdocio. ¿Saben lo que dijo Dios de Abraham? Yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa tras sí, a que guarden todos los caminos y los estatutos que Jehová su Dios le mandare. ¿Se puede decir lo mismo de ti? ¿Que vas a mandar a tus hijos y a tu casa tras ti, a que guarden los caminos de Jehová, como hizo Abraham? Tú dices, no, pero yo le enseñé el buen camino y ellos escogieron el mal camino. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vieron que no les gustó? Porque ¿a quién no le va a gustar ser hijo de un rey? ¿A quién no le va a gustar tener una posición exaltada? Entonces, quizás lo que vieron era todo lo contrario de lo que debieran haber visto. Mañana vamos a ver en qué consistió el fracaso del pueblo escogido. No sea que nosotros cometamos el mismo error
hoy en día. ¿Quieres darle gracias al Señor porque Él te ha escogido? ¿Quieres decirle gracias, Señor, porque soy un hijo tuyo? ¿Cuántos están felices de ser hijos de Dios? ¿Cuántos están felices de saber que Dios nos escogió por puro amor? No porque éramos mejores, sino porque Él nos amó. ¿Le están agradecidos al Señor? Pues vamos a decirles gracias, Señor. Pero quiero cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Enséñame cuál es y estoy dispuesto a cumplirlo. Les invito a que nos pongamos de rodillas para orar en esta hora. Padre Santo y Dios nuestro, hemos escudriñado tu palabra, hemos ido al principio de la historia del pueblo escogido y hemos visto que tú llamaste a un hombre que tenía fe, su nombre Abraham, y él creyó, y porque él creyó en tu palabra, tú cumpliste tu palabra en él. Sabemos que tú estás buscando gente que crea en ti. Gente que crea en tu palabra y que no dude, aunque parezca imposible y que no se puede dar, que podamos poner nuestra confianza en ti y decir, para Dios no hay nada imposible. Señor, danos esa fe que tuvo Abraham. Danos la fe para creer que todo es posible con Cristo. Y si tú nos has llamado para ser tus hijos, danos la fe para creer que con el llamado viene la capacitación, que tú no escoges a nadie que tú no puedas usar para tu servicio, que tú no pierdes el tiempo con material inservible, que si tú nos escoges es porque tú has visto en nosotros las cualidades que pulidas y perfeccionadas por el Maestro Divino pueden llegar a ser cualidades que brillen para el reino de los cielos. Bendícenos, danos tu bendición al retirarnos de este lugar y tráenos mañana para recibir juntos tu santo sábado y para poder seguir escudriñando sobre tu plan para nuestra vida. Gracias, porque sabemos que en Cristo tenemos todo lo que te pedimos, no porque lo merezcamos, sino por tu amor tan grande para con nosotros. Porque en Jesús todas tus promesas son un sí y un amén para gloria de Dios. En ese nombre todopoderoso lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.